El adjetivo leso y su adjetivo femenino lesa significan agravio, ofensa, injuria. Como consecuencia, un crimen de lesa humanidad hace referencia a una aberración tal, criminalmente hablando, que ofende a la humanidad. Son crímenes contra la humanidad tipificados penalmente por el derecho internacional. Los hechos acaecidos respecto a la desaparición forzosa de recién nacidos y niñas menores de edad durante la Guerra Civil, la dictadura franquista y continuados por los mismos actores hasta bien entrada la democracia, son crímenes de lesa humanidad por el hecho de producirse de forma sistemática y con conocimiento del Estado. La amnistía del 14 de octubre de 1977 no contempla los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, ni en particular los delitos continuados de secuestro, dentro y fuera de España, de niños de familias republicanas y su entrega a familias franquistas, ni las detenciones o desapariciones forzadas. Esta ley no impide que los tribunales españoles investiguen estos crímenes y juzguen a sus responsables de conformidad con las obligaciones que les impone el derecho internacional. Esto significa que los tribunales españoles no tuvieron ni tienen traba legal alguna para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen franquista. La desaparición forzada de menores aquí en España empieza en la Guerra Civil, reprimiendo a las mujeres republicanas que estaban encarceladas, separándolos de sus hijos, precisamente para que estos niños no recibieran una educación roja. Y por lo tanto lo que se pretendía en un origen era separarlos de las madres para llevarlos a instituciones que se crearon en proceso para ellos o para poderlos poner en familias que los registraban como hijos propios para, a través de la educación, moldear pues el gen rojo que pudieran tener de nacimiento. A medida que va avanzando el tiempo, hacia finales de los años 50, las instituciones religiosas, que son las que acogían a estos niños, se empiezan a dar cuenta de que hay demanda de recién nacidos. Y por lo tanto lo que se hace es principalmente reprimir a las mujeres solteras que estaban embarazadas, obligándolas a renunciar a esos hijos que se podían tanto inscribir como adoptados o también como biológicos. Y empiezan a negociar el precio. A finales de los años 60, una criatura en España tenía un coste de unas 250.000 pesetas si lo inscribían como hijo biológico y un poco menos si era como adoptado. Las familias, para poder conseguir un niño, una niña, tenían que demostrar que cumplían con todos los preceptos que les mandaba la Iglesia Católica y por lo tanto el párroco de la zona donde vivían tenía que hacer un informe, tenían además que demostrar que lo podían mantener y todo eso va haciendo que el precio de un niño o una niña vaya subiendo hasta que llegamos a finales de los 80, que es cuando ya se cambia la ley de adopción en el año 87, y la ley de adopción del año 87 dice que para adoptar tiene que intervenir el Estado. Entonces, a partir de ahí empieza a decrecer el negocio, pero todavía quedan niños que se inscriben, niños y niñas que se inscriben como hijos biológicos de madres que no les han parido. En el año 90 ya se secularizan los hospitales, que quiere decir que ya no hay una orden religiosa al cargo de los hospitales, o sea, hasta el año 90 en todo hospital o clínica española había una orden religiosa al frente. A partir de esa época ya son los médicos, las direcciones hospitalarias las que se hacen cargo. En el año 96 se vuelve a cambiar la ley de adopción y la ley de adopción del 96 ya dice que toda persona adoptada tiene derecho a saber que lo es y a partir de los 12 años. Y además que cuando cumpla los 18 años tiene derecho a saber qué pasó con su familia biológica y a poder decidir si la quiere conocer o no.
Con esa ley, al menos cuando hicimos la investigación de tesis, pensamos que ya no quedarían personas en España que pudieran estar buscando su identidad. El problema es que España sigue incumpliendo reiteradamente los requisitos que se le están mandando desde la ONU, desde el Tribunal Europeo, o sea, siguen cumpliendo y seguimos teniendo personas que siguen estando en España sin saber quién son biológicamente hablando. Hasta el año 99 está vigente en España el parto anónimo. El parto anónimo significa que nacía una criatura y tenían 24 horas para inscribirlo, porque hasta las 24 horas no se podía inscribir un recién nacido. Por lo tanto, habían 24 horas de margen en la que a la madre biológica se le podía comunicar la muerte, pero esta criatura además registrarse sin el nombre de la madre. A partir del año 99 se prohíbe en España el parto anónimo, por lo tanto, toda criatura que nace a partir del año 99 tiene que constar el nombre de la madre, pero todavía no se resuelve que el nombre de la madre no sea el real, sino que sea de la madre que lo adquiere. Y es en 2011 cuando se cambia la ley de registro civil y dice que toda criatura que haya respirado, aunque sea una sola vez por sí mismo, tiene derecho a registro como hijo de la madre que lo ha parido, por lo tanto ya no hay ese requisito de las 24 horas y ahí parece que ya sí se acaba con el problema de comunicar la falsa muerte a los padres naturales. Y ha sido este verano, en julio de 2023, que se ha eliminado ya definitivamente el famoso legajo de aborto, que era donde se inscribían todas las criaturas que habían nacido muertas o que hasta el año 2011 no habían sobrevivido las 24 horas al parto. A partir de julio de 2023, todo embarazo superior a 180 días, si los padres quieren, se le puede dar nombre y inscribirlo en libro de familia como nacido y como muerto. Y además desaparece el legajo de aborto y se crea un libro especial para las criaturas abortivas que nacen muertas. Por lo tanto, a día de hoy podríamos decir que el tráfico de bebés en España ha terminado. Nos queda todavía pendiente todo lo que son los vientres de alquiler, de niños que vienen de fuera, por lo tanto, seguimos traficando con menores, pero de nuevo le hemos cambiado el modelo. Cuando terminamos la tesis doctoral, en junio de 2016, nos habían ayudado 23 de las 24 asociaciones de víctimas que había en aquel momento. Y nos sentíamos en cierta manera en deuda con las asociaciones que nos habían ayudado. O sea, a nivel de denuncias en aquel momento habían 2.500 en toda España. Yo creo que conocíamos a todas las víctimas, pero entrevistas en profundidad para la tesis hicimos 476. Claro, cuando estás delante de la víctima, te enseña la documentación, te enseña todo lo que le ha pasado, te crea como una necesidad de devolverle todo lo que te ha dado. Entonces, no veíamos la manera de decir, bueno, pues si creamos otra asociación, pues era como hacer competencia a las que nos habían ayudado. Y el doctor Santiago Castellà, que fue el director de la parte jurídica de la tesis, se le ocurrió la idea de crear un observatorio con la finalidad de aglutinar a las asociaciones que quisieran trabajar con nosotros y, por lo tanto, ayudar a las asociaciones pues, en los temas históricos, antropológicos, jurídicos, psicológicos, en lo que ellos nos demandaran ayuda. Porque, claro, el primer punto de trabajo de
de la víctima es con su asociación, pero claro, esta asociación muchas veces ni tienen horas, ni saben, ni pueden resolver según qué cosas. Entonces, el observatorio se crea como un ente detrás de estas asociaciones con las que creamos convenio de colaboración y, por lo tanto, lo que hacemos es ayudarles en lo que nos requieren, aparte de también toda la parte divulgativa que tenemos con jornadas científicas, con convenios de colaboración con otras entidades que nos ayudan a nosotros y por lo tanto lo que hemos creado es como un marco de protección o de ayuda, no directamente a la víctima, sino a través de las asociaciones. En la investigación de tesis, una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que, claro, en un principio pensábamos que a nivel documental sería fácil encontrar, pues cuando una criatura teóricamente había nacido en una institución cuya madre había renunciado, encontraríamos esa renuncia y sería fácil desde ahí tirar del hilo. Nuestra sorpresa fue que, por ejemplo, hay hospitales en los que nacía una media, os diré el Hospital Cinco Llagas de Sevilla, hoy día es donde está el Parlamento de Andalucía, había días que no habían nacimientos y había días que habían 20. Entonces, cuando conseguimos entrevistar a las personas que llevaban esos archivos, dicen, no, es que nos encontramos en situaciones que con notas, por ejemplo, la monja que registraba está enferma. Entonces, había unos días en que no se registraban nacimientos. Nos hemos encontrado también que cuando se busca un cadáver de un recién nacido, dices, bueno, pues si oficialmente ha muerto, a veces la madre lo había visto nacer y lo había visto vivo, pero le comunicaban que el bebé había muerto dentro de las 24 horas y por lo tanto no tenían derecho ni a ver el cadáver, era como si fuera un apendicitis, ¿no? O sea, era una parte del cuerpo de la madre y realmente la entrada en cementerio era feto de y el nombre de la madre. Aquí también pensábamos que documentalmente lo encontraríamos todo y nos hemos encontrado con bebés que se les comunica la muerte en los padres, pero a partir de ahí no existe. O sea, vas al registro civil, no está registrado el aborto y vas al cementerio donde tiene que haber la entrada y no hay entrada. Por lo tanto, estamos delante de desaparecidos. En 2012, entre finales de 2011 y principios de 2012, hubieron 3 exhumaciones en el País Vasco que la caja estaba vacía. Una de ellas era un caso de 1993, un niño que había nacido oficialmente con muchas malformaciones hereditarias, que imaginaros el segundo embarazo de la madre, cuando tenía el miedo de que volviera a pasar lo mismo. Y cuando nace la niña y nace sana y empiezan a hacer analíticas, pues resulta que todos esos síndromes hereditarios no los tiene. A partir de ahí la madre empieza a sospechar, bueno, la madre y la familia empiezan a sospechar que ahí ha pasado algo y se llega a la exhumación en 2012, principios de 2012. Por lo tanto, estamos hablando de un niño enterrado en 1993 y que en 2012 se hace la exhumación. Cuando abren la caja hay paños, trapos de quirófano manchados si hay manchas de sangre. Hay una pinza de cordón que cuando la abren dentro no hay ADN y hay unos pelos sin cabeza de unos 2-3 milímetros de longitud. Que la madre piensa que pueden ser de un rasurado de alguna persona que en el momento en que lo afeitan ponen el trapo ahí dentro. Porque claro, como no tiene cabeza el pelo no se puede hacer ADN, pero no hay cuerpo. Ahí
los forenses que hacen esa investigación, que son Cubero y Querejeta, llegan a la conclusión de que no ha habido un bebé enterrado. Pero el doctor Echeverría hace un estudio post y llega a la conclusión que el cuerpo se ha desintegrado y archivan el caso. ¿Son los únicos casos en los que no hay cuerpo? No, nos hemos encontrado con otros casos en el que dentro de la caja mortuoria donde tenía que estar el bebé, pues puede haber un brazo de una amputación de un adulto, puede haber pues partes de operaciones quirúrgicas que nada tienen que ver con el niño o niña que tendría que estar enterrado. Los archivos son porque, bueno, pues al exhumar se han equivocado de caja y en vez de en esta, pues debe estar en otra. Abrir y encontrarse que donde tenía que haber un niño hay una niña o al revés y que por ADN no corresponde con los padres. Pues tampoco pasa nada, también el motivo de archivo debe estar en otra caja. Entonces no se sigue investigando. Cuando nos encontramos delante de criaturas que no existen, en el sentido de la madre dice que ha nacido, la madre tiene hoja de parto, la madre tiene documentación del embarazo, a veces hasta ecografías, ya a partir de los 80 hasta ecografías, pero a la hora de encontrar esa criatura nadie sabe dónde está. No tiene registro, no tiene entrada en cementerio y por lo tanto consideramos que estamos delante de un desaparecido. Pero claro, cuando todo el proceso está bien, en cuanto al legajo de aborto está bien rellenado y en el registro civil, seguimos la pista, llegamos al cementerio y está enterrado como feto a nombre de la madre. Pero cuando se abre la caja no hay nada, delante de qué estamos. Entonces, bueno, ahora hay una corriente de forenses, entre ellos el doctor Cabrera, que el doctor Cabrera dice que por contaminación por hongos se puede desintegrar el cuerpo. Si cogemos, por ejemplo, a Tutankamón, que hace 3.500 años que está enterrado, en cuya tumba se ha demostrado que habían hongos por la rapidez en que al morir tan joven se tuvo que hacer la tumba, Tutankamón no se ha desintegrado. ¿Qué dicen en cuanto a esa desintegración? Que claro, que como el cuerpo todavía no está formado, los huesos no están consolidados, que desaparece del todo. Pero tampoco se encuentran restos de hongos en la tumba. Entonces, hace rechinar un poco todo esto, ¿no? En cuanto a las causas que hay en este momento, denunciadas en España deben haber en total, entre hijos que buscan su identidad y familias que buscan a sus hijos, deben haber unas 4.500 denuncias. Todas estas denuncias han sido archivadas. Aquí en Cataluña conseguimos en 2010 la ley de desaparición forzada de menores y a partir de ese punto se ha conseguido adelantar bastante a nivel privado, no con ayuda judicial, pero sí a nivel privado se ha conseguido que hayan reencuentros. Por ejemplo, Maternidad de Barcelona firmó un convenio con la Diputación de Barcelona y toda persona que ha nacido en maternidad y pide su documentación se la dan. Ellos solos han entregado unas 2.500 identidades. Por lo tanto, gracias a Maternidad, podemos decir que han habido unos 2.500 reencuentros teóricos, porque claro, hay madres que no quieren, cuando se intenta hacer la mediación, la madre dice que no, que lo dejó porque quiso y por lo tanto no quiere tener contacto, o a veces los hijos tampoco quieren contacto, lo único que quieren es saber quién son biológicamente hablando. Os digo lo de maternidad porque Cataluña tiene unas 400 denuncias en total y un solo hospital ha entregado más de 2.500 identidades. Por lo tanto, detrás de las denuncias hay un montón de causas que no se llegan a denunciar.
Denunciar, yo diría hoy en día que es inútil y no sirve de nada, porque nos encontramos que todas las causas, menos una que se juzgó en Madrid, pero que finalmente acabó saliendo que había sido un apaño familiar porque la niña constaba como hija biológica de una madre que no la había parido, pero realmente fue un apaño entre familias de pues en vez de que has parido tú, pare la otra. Por lo tanto, sí hay una falsedad documental porque la niña consta como hija biológica de la madre que no lo es, pero tampoco sabemos si hubo transacción económica o simplemente fue un arreglo entre las madres o entre las familias. Los motivos de archivo de las causas denunciadas son variopintas. En cuanto a los hijos, pues tu madre te abandonó, se acogió al parto anónimo y no hay ninguna documentación relativa a la madre. Bueno, constas como hijo biológico porque, claro, como tu madre te abandonó y no quería constar, pues claro, para que no fueras un inclusero, tus padres te registraron como hijo biológico. Otras causas es, bueno, es que nosotros queríamos adoptar, pero nos dijeron que no, que en este caso en concreto se tenía que registrar como biológico. Eso en cuanto a los hijos. En cuanto a las familias, pues el médico no sabía qué hacer con un cadáver, lo tiró a la basura. Si no está en esta caja, debe estar en otra. Pues si no hay registro del bebé, pues no se puede hacer ADN y por lo tanto no podemos seguir la investigación y por lo tanto todas las causas están archivadas. En Cataluña incluida. O sea, en Cataluña estamos trabajando gracias a la ley de desaparición forzada de menores, pero estamos trabajando a nivel privado, porque a nivel judicial no tenemos ningún tipo de ayuda. Cuando creamos el observatorio, con el doctor Castellà tuvo la idea de presentar el proyecto al Parlamento de Cataluña. Pedimos una reunión con la que entonces era la presidenta del Parlamento, os estoy hablando de octubre de 2016, en aquel momento era la molt honorable Carme Forcadell, nos recibió y de ella fue la idea de que sería interesante crear una ley catalana sobre la desaparición forzada de menores. Nos pusimos a trabajar con el proyecto, pasó lo que pasó en Cataluña, por lo tanto se quedó todo parado, pero sí habíamos ya presentado una proposición de ley en enero de 2017. Esa ley se quedó ahí estancada, pero digamos que a nivel de Parlamento de Cataluña sí que quedó entre los diputados como esa semilla de que hay que hacer algo con esto. Cuando se vuelve a constituir el Parlamento de Cataluña después de las elecciones, volvemos a presentar la misma proposición de ley y se crea un grupo de trabajo con 2 diputados de cada grupo parlamentario que había en aquel momento y empezamos a trabajar la ley. Bueno, la fuimos trabajando, ya la teníamos bastante preparada, por decirlo de alguna manera, y en aquel momento pasa lo del presidente Torra, que el presidente Torra pues deja de ser presidente y entra el presidente Aragonés. Y en ese momento hay una diputada de Tarragona, que es Raquel Sans, que dice, si la ley está preparada y si la ley la tenemos ya, ¿por qué no intentamos sacarla antes de ir a elecciones? Mientras tanto, se había también creado un estudio a nivel de justicia para ver la necesidad de la ley. Pero se quedó todo como entroncado, o sea, ¿qué hacemos? Decimos o sea, acabamos el estudio y ya no habrá tiempo de hacer la ley o adelantamos la ley. Se decidió adelantar la ley, el relator de la ley fue Rafael Bruguera del PSC y se empezó a trabajar especialmente 3 personas con nosotros, que fueron Raquel Sans de Esquerra,
Rafael Bruguera del PSC y Carmen de Rivera de Ciutadans, que en aquel momento tenían casi mayoría absoluta, solamente ellos, o sea, solamente Ciutadans en el Parlamento. Empezamos a correr y el 22 de diciembre, el día de la lotería, la ley estaba terminada, pulida y publicada. Es una ley de la que nos sentimos súper orgullosos, todo el equipo que trabajamos, porque salió votada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña y da derecho a las madres, entre otros todos los derechos que tienen todas las víctimas, pero también da derecho a las madres que se vieron forzadas por la dictadura franquista por ser solteras a poder pedir que se les comunique a sus hijos que ellas les quieren conocer. Entonces, solamente por ese requisito ya nos sentimos orgullosos de haber creado la ley en Cataluña. A nivel de observatorio, claro, trabajar solamente nosotros, el equipo del observatorio, hay momentos en que nos hacen falta colaboraciones especiales. Y hemos creado 3 convenios de colaboración con 3 entidades de las que nos sentimos muy orgullosos y muy felices de trabajar con ellos porque aprendemos cada día. Cada día estamos aprendiendo pues a trabajar distinto y a poder dar nuevas soluciones. El primero que creamos fue con la Universidad de Barcelona, con el Departamento de Medicina, para poder crear un banco de ADN propio, no para el depósito de muestras en sí, porque los bancos de ADN, cuando se trabajan solamente con las víctimas que tienes directas, son muy pequeños, o sea, hay laboratorios que están trabajando con 250 muestras, por lo tanto esto no da ningún tipo de resultado, pero sí a nivel de contraste. O sea, cuando alguien cree que ha encontrado al padre o a la madre o a un hermano, poder contrastar estos ADNs y poder decir sí o no. O, por ejemplo, cuando se hace una exhumación, muchas veces no acabamos de entender cómo cuando hay un cuerpo entero, se ha encontrado el cuerpo entero, no son capaces desde el Departamento de Toxicología y Ciencias Forenses sacar ADN. Entonces, bueno, pues si se pide una muestra de un hueso, se puede intentar sacar ADN desde el laboratorio nuestro. Por lo tanto, hemos tenido confirmaciones de reencuentros muy bonitas y, por lo tanto, pues consideramos que está ayudando muchísimo a las víctimas. El otro es con Arxivers Sense Fronteras. Arxivers Sense Fronteras nos está ayudando a aprender a bucear por esos caminos extraños y estrambóticos que se llaman archivos y que a veces, donde parece que no hay nada, a través de ir poniendo un papel y el otro papel y el otro papel, acabamos encontrando cosas que ni nos podíamos llegar a imaginar, ¿no? Por lo tanto, también podemos encontrar reencuentros. Por ejemplo, hace unos días nos encontramos con un registro de cementerio, de entrada en cementerio, en que están todos los fetos numerados. Por lo tanto, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 de cada mes. De repente, al lado del 7 pone y 15. Y claro, te llama la atención porque dices, bueno, si en el 15 añades el 7, sí, porque te has podido olvidar y dices, ay, nos olvidamos y lo añado aquí. Pero que en el 7 se añada el 15, o sea, lo entierran antes de nacer y nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Y además sin ningún dato más, simplemente pone 7 y 15. Y no especifica quién es la madre, por lo tanto, ahí
ya vemos que ha pasado algo y que por lo tanto hay una entrada al cementerio que no acaba de estar clara, pero sí que si vamos entre el 14 y el 16 nos encontramos ahí que hay un salto de fechas que no es significativo para un caso que estamos investigando. Por lo tanto, los archivos sirven al menos para ver estas incongruencias en momentos dados. Y el tercer convenio es con la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, donde se está haciendo una investigación sobre el sufrimiento de la víctima, desde el punto de vista de los traumas emocionales que le pueden generar a la persona tanto el no saber quién es biológicamente hablando o esa familia a la que se le ha comunicado que su hijo murió y que ahora por documentación ven que puede ser que no. Por lo tanto, desde el derecho internacional se considera que cuando una familia tiene un desaparecido por más de 5 años está bajo tortura psicológica. Aquí estamos hablando de familias que llevan 40, 50, 60 años con un desaparecido y que como mínimo desde 2010, que es cuando España firma el Tratado Internacional sobre la Desaparición Forzada y se empieza a poder investigar sobre este tema, porque hasta 2010 no se podía ni tan siquiera insinuar, y la Ley de Registro Civil de 2011 permite que una madre que dude de si su hijo murió o no pueda pedir su documentación, porque anterior a 2011 se consideraban documentos altamente clasificados y ni la madre tenía derecho a su propia documentación. Cuando a partir de ahí se empieza a ver todo lo que ha pasado en España, como mínimo llevamos 12 años en ese sufrimiento de tener un desaparecido en la familia sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado. Nuestro acercamiento inicial como observatorio a la escuela lacaniana fue para que esa investigación que queríamos llevar a cabo y que se está llevando a cabo no fuera desde el punto de vista de los duelos mal llevados, sino que fuera desde el punto de vista del trauma. Y en eso nos sentimos muy acogidos desde el primer momento, porque a una madre que se le comunicó hace 40 años que su bebé falleció, ya hizo el duelo en aquel momento. Pero claro, ahora que está viendo que documentalmente no existe, no le podemos pedir que vuelva a hacer un duelo, porque realmente lo que tenemos que hacer es empoderarla para que se sienta con fuerzas para luchar y para encontrarle. Y como mínimo, claro, muchas madres tienen la idea de el bebé que perdieron. Claro, no van a recuperar un bebé, van a encontrar una persona, pues hombre o mujer, con una vida formada, con otra familia y pues que a lo mejor tiene ya hasta nietos, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de encajar toda esta vida, porque el hecho de descubrir que como hijo te hicieron desaparecer de tus padres y te incrustaron en otra familia como hijo biológico de una madre que no te había parido, pero esa ha sido tu madre durante 40 o 50 años. Por lo tanto, no podemos pensar que esa persona puede hacer tabula rasa a partir de toda su vida y empezar con la nueva familia, sino que lo que hay que hacer para que un reencuentro salga bien es que esas dos familias se interconecten y la persona pueda vivir dentro de todo feliz con las dos familias. Complicado sí, pero se puede conseguir. Y por lo tanto ese es todo el estudio que estamos llevando a cabo con la escuela lacaniana y que nos sentimos muy satisfechos de los resultados que hoy por hoy está dando. Actualmente
lo que se está trabajando es, a nivel de Catalunya, tenemos la Llei 16/2020 de desaparició forçada de menors. A nivel de Canarias también tienen una ley propia. El resto de comunidades autónomas están trabajando el tema a través de las leyes autonómicas de memoria democrática y de la Ley Nacional de Memoria Democrática, que es la Ley 20/2022, que admite que hubo desaparición forzada de menores o sustracción de menores y, por lo tanto, ya es un delito que queda reconocido hasta el año 78, o sea, las leyes de memoria acaban en el momento en que entramos en democracia y se considera que la entrada en democracia es el 31 de octubre de 1978. La ley catalana no tiene fecha fin y la ley canaria tampoco, porque estamos hablando de leyes específicas y en concreto sobre el tema de la desaparición forzada. Por lo tanto, cualquier caso que ocurriera aún en la actualidad podría ser investigado dentro de estas dos leyes. Se ha intentado también, en enero de 2023, se puso en funcionamiento una ponencia de estudio a través de dos equipos que trabajaron en conjunto, que era la senadora Laura Castell de Esquerra Republicana, que propuso la idea, y el senador Chema Oleaga del Partido Socialista Vasco. Ellos dos son los que en equipo se ponen a trabajar desde el Departamento de Justicia del Senado, poder llevar a cabo una ponencia de estudio que la duración tenía que ser de 6 meses para poder llegar a unas conclusiones y apoyar la proposición de ley que había presentada en el Congreso en ese momento. Llegamos a mayo de 2023 y cuando se propone que vamos a elecciones, la ponencia queda cortada en un punto que lo único que faltaban eran las conclusiones del estudio. En octubre de 2023, cuando ya está constituido de nuevo el Senado, la senadora Laura Castell vuelve a proponer que se deje terminar este estudio que estaba en marcha y que faltaba que los senadores concluyeran con los resultados. Y como en este momento tenemos mayoría absoluta del PP en el Senado, el resultado fue negativo. Por lo tanto, en este momento, ¿cómo estamos? Pues que estamos trabajando con las leyes autonómicas, esperando que vuelva a haber gobierno para ver si de nuevo se vuelve a presentar una ley a nivel nacional y, mientras tanto, digamos que los casos que pueden tener más ayuda son los casos que van desde el año 36, que empieza la guerra civil, hasta diciembre del 78, que es el tramo de tiempo que engloba la Ley de Memoria Democrática. Cuando creamos el Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores, nuestra idea era que tuviera muy corto recorrido, que tuviera una vida muy corta, en el sentido de que el trabajo intenso que estábamos llevando para ayudar a las asociaciones de víctimas a resolver y además a nivel institucional que se crearan las leyes específicas que se necesitaban para poder resolver todos los casos, que nuestro trabajo allí habría terminado. O sea, nuestra ilusión era, pues ya tenemos una ley, ya funciona, ya no somos necesarios. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, aquí en Cataluña, que a día de hoy todavía no está el desarrollo de la ley, todavía no se ha creado el reglamento de la ley. Por lo tanto, tenemos que trabajarla y tenemos que trabajarla desde el ámbito privado, porque a nivel institucional sí tenemos una ley, pero jurídicamente no se está utilizando. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando los reencuentros
privados, tenemos que seguir trabajando desde la ayuda a la divulgación para que se sepa que todavía todo esto no está resuelto y por lo tanto a día de hoy, si me preguntáis cuánto tiempo durará el observatorio, pues os tengo que decir que cada vez nos vamos haciendo más grandes. En este momento hay 17 asociaciones colaborando con nosotros, 2 de ellas a nivel internacional, desde Chile y desde Argentina, y porque el problema es exactamente el mismo. Además, ahora en Argentina han descubierto que no solamente hubo desaparición forzada de menores durante la dictadura, sino que se siguió con la venta de bebés, como ocurrió aquí en España durante la democracia, y por lo tanto el tema del tráfico de bebés o de menores no es algo que se acabe tan fácilmente. Vamos a tener que seguirlo trabajando y precisamente las 3 instituciones con las que estamos trabajando, Universitat de Barcelona en cuanto al banco de ADN, Arxives Sense Fronteras y Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, en conjunto vemos que es necesario seguir divulgando, seguir explicando y que todo esto no quede como algo que pasó en el siglo pasado y que ya está. Hay que trabajar también el registro de los menores que llegan a España procedentes de vientre de alquiler. Hay que poder documentar todo ese nacimiento, cómo ha ocurrido, por qué ha ocurrido, y por lo tanto que esa persona cuando llegue a la mayoría de edad pueda saber toda su identidad biológica. Muchas veces por algo tan simple como una enfermedad familiar. Si no sabemos quién somos biológicamente hablando, desconocemos toda la carga de ADN que tiene nuestro cuerpo y por lo tanto no podemos saber, pues si tengo los pies planos, ¿por qué tengo los pies planos? Entonces todo eso es importante que se resuelva, que España ponga blanco sobre negro de una vez por todas, que se reconozca que hubo tráfico de menores y que se le dé una solución de verdad, que no tengamos ese miedo a que se descubra, sino, señores, ya está descubierto. Vamos a devolver las identidades biológicas a todas las personas.